A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Mucha atención, el Ministerio de Salud anunció que sí siguen disminuyendo los contagios de Colombia de COVID-19. En las próximas semanas sería retirado el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados. El ministro Fernando Ruiz destacó que se cumplen 2 semanas con números bajos en contagios y mortalidad. Actualmente hay 88 pacientes con COVID en las UCI. Con la decisión, Colombia empezaría el desmonte de la medida, tal como lo han hecho países en Europa y Estados Unidos, donde el tapabocas es obligatorio para transporte masivo y centros de salud, como hospitales y clínicas. Además, la OMS ayer advirtió que los países pueden empezar a desmontar la figura de las emergencias a medida que se avanza en la vacunación y la disminución de contagios. Colombia cumpliría con esas 2 condiciones. Y otro dato, atención, el Ministerio de Salud acaba de informar que balance de contagios, muertes y vacunación ya no serán diarios, sino semanalmente a partir de mayo. Bienvenidos a RTVC Noticias. Vamos con los titulares. Por problemas en la plataforma se aplaza el calendario tributario en Bogotá. Ahora los contribuyentes tendrán hasta el 24 de junio para pagar con descuento y el plazo para pagar sin sanción será el 29 de julio. Los plazos para impuesto de vehículo también cambiaron. Víctimas de atraco en la calle 100 interpusieron la denuncia. Fiscalía confirmó que la audiencia de imputación de cargos será hoy. El video viral de redes sociales fue clave para la captura de los delincuentes. Al menos 4 personas murieron en las últimas horas por emergencias causadas por lluvias en el país. Los ríos Cauca y Magdalena se desbordaron en los departamentos de Valle y Tolima. Repudio por crimen en Arauca. El ELN se adjudicó la masacre de 4 personas en Tame. El grupo armado ilegal calificó el hecho como un error de guerra en el que murieron 2 menores de edad. Nueva denuncia de incumplimiento con el plan de alimentación para niños. En un colegio de Caracolí, en Malambo, no están entregando el PAE. Y en Santa Marta, un operador unió el refrigerio y el almuerzo en una sola comida. En deportes, Colombia en busca de la clasificación al Mundial Sub-20 de fútbol femenino. Con un empate ante Uruguay conseguirá cupo. El partido se jugará el domingo y lo podrán ver por Señal Colombia. Feria del Libro de Bogotá. Hoy cómo bajar más de 150 libros gratis y hablamos con una escritora coreana. Mucha atención porque hace pocos minutos la Fiscalía se pronunció frente a la investigación que adelanta por el accidente que le causó la muerte al exfutbolista colombiano Freddy Rincón. ¿Qué dijo la Fiscalía? Alex Caldas, adelante. Vamos a retomar en un minuto con Alex Caldas sobre esta información y cambiamos de tema porque el calendario tributario en Bogotá fue aplazado luego de las fallas en el sistema para descargar y pagar los impuestos predial y vehicular. Las autoridades decidieron tomar nuevas medidas. Laura Rojas, buenas tardes. ¿En qué consisten? Adelante. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que el secretario de Hacienda le pidió perdón a los contribuyentes que muy juiciosos han hecho la fila y también han buscado descargar las facturas en la página web y esto no se ha logrado. Pues este no ha sido el único anuncio, también habrá ampliación para pagar estos 2 impuestos que por una parte será con un descuento del 10% y otro sin que genere sanciones, que se los contamos en el siguiente informe. Los contribuyentes tendrán hasta el 24 de junio para pagar el impuesto predial con descuento y el plazo para pagar sin sanción finalizará el 29 de julio. Las personas que ya recibieron la factura en forma física, que ya llevamos cerca de 250.000, o las personas que ya descargaron la factura, pueden pagar en el plazo establecido en esa factura. En el caso del pago del impuesto de vehículos sin sanción, el plazo irá hasta el 12 de agosto y con descuento hasta el 15 de julio. No es requisito necesario inscribirse en la oficina virtual. Simplemente pueden hacerlo a través del botón de descarga
descarga ya, y ahí va a tener también un botón. Desde la próxima semana va a estar un botón de pague ya. Entre enero y abril de este año, Bogotá ha recibido 500.000 pagos y ha recaudado más de 727.000 millones de pesos por impuesto predial. Estamos un 22% por encima de lo recaudado anteriormente. En la página web de la Secretaría de Hacienda se puede descargar la factura del impuesto predial y a partir del 27 de abril estarán disponibles para descargar las del impuesto vehicular. Carolina, así las cosas, entonces hay que recordar que a través de la página de Hacienda estará habilitado un botón para poder descargar las facturas y posteriormente también poder pagar los impuestos prediales y vehiculares a través de PSE. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Así es, Laura, conectados 24/7, muchas gracias por esta información. Y a esta hora retomamos contacto con Alex Caldas, que tiene información sobre el pronunciamiento de la Fiscalía sobre el caso, la investigación del accidente que le produjo la muerte a Freddy Rincón. Alex, buenas tardes. Ahora sí, adelante, por favor. Gusto saludarlos y muy buenas tardes. Acaba de terminar la rueda de prensa acá en el búnker de la Fiscalía. Ha hablado la vicefiscal Marta Mancera y ha explicado las razones que están en duda de por qué la persona que iba en el puesto de copiloto no sufrió las heridas tan graves que sufrió Freddy Rincón. Esto fue lo que dijo la vicefiscal hace pocos segundos. De las 4:15 quedó la evidencia demostrativa en que se sube el señor Freddy Rincón al vehículo en la parte del conductor y la joven Manuela en la parte del copiloto. Ha dicho la vicefiscal que en total 849 pruebas han sido recolectadas entre videos y testimonios y que la investigación de este caso continúa. RTVC Noticias informando 24/7. La temporada de lluvias continúa dejando víctimas en el país. En las últimas horas en Cundinamarca, 3 personas murieron por deslizamientos de tierra. Una avalancha en Biotá dejó 2 fallecidos y 3 desaparecidos. Las personas permanecían en una casa que fue arrasada. Por otro lado, en Cachipay, una persona murió y otra quedó herida. Las víctimas se movilizaban en una moto y un deslizamiento los sorprendió. Y en Santa Bárbara, Antioquia, un deslizamiento de tierra dejó una persona muerta. El alud sepultó la casa en la que se encontraba un adulto mayor. Según las autoridades, este año han muerto en el departamento 20 personas a causa de las fuertes precipitaciones. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó las actividades de rescate y recuperación del cuerpo y fue trasladado a la morgue municipal para que SIGIN y policía hicieran los respectivos procedimientos legales. En Palmira, Valle del Cauca, se rompió el jarillón del río Cauca. Cerca de 300 hectáreas de cultivos resultaron afectadas. El daño también provocó el cierre de la carretera que comunica el municipio con el resto del departamento. Son incalculables las pérdidas para agricultores de Palmira por la fractura del jarillón. El agua inundó 300 hectáreas de cultivos. Son más o menos 1.500 bolsas de 1 tonelada de tierra que necesitamos ubicar acá en los próximos 3 o 4 días para solucionar la situación. Desde el aire se ve la magnitud de la emergencia. La vía que comunica del corregimiento de Mulaló en Yumbo con Pasos de la Torre en Palmira está restringida. Autoridades tratan de intervenir el punto fracturado por donde ingresa el agua para contener la emergencia. Estamos atendiendo esta emergencia que representa el sector de Paso La Torre con los rellenos de los diques que se han roto en el jarillón del río Cauca. Los trabajos se hacen con apoyo de la empresa privada. Hay alerta en Cesar por la creciente de varios ríos, entre ellos el Guatapurí. El agua arrastró parte de un muro de contención. Más información de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En el Tolima, el desbordamiento del río Magdalena en el municipio Honda ha generado leves afectaciones en varios barrios y en el malecón. Entre tanto, el desbordamiento de la quebrada La Melgara y el río Sumapaz en Melgar, municipio del oriente de Tolimense, generó afectaciones en 117 viviendas. Resultaron inundadas. Varias familias perdieron muebles y enseres. En Antioquia, 46 de los 125 municipios del departamento están en alerta roja debido a la temporada invernal. Según autoridades, en la subregión
región oriente son 5 las localidades donde ha tenido mayor incidencia el fenómeno de la Niña. La noticia que se registra en el Catatumbo tiene que ver con la fuerte ola invernal que se viene presentando desde comienzos del mes de abril, ante lo cual el municipio de Ocaña ha declarado la alerta roja y calamidad pública. Esto como medida preventiva, teniendo en cuenta que las lluvias han causado inundaciones en las viviendas, daños en las vías y aumento de la creciente de los ríos. Hay alerta en los municipios cercanos al río Magdalena. Las lluvias de los últimos días aumentaron el caudal del afluente. El nivel está muy cerca de alcanzar los 6 metros, por lo que en las poblaciones ribereñas fue fortalecido el monitoreo. La Oficina de Prevención y Atención de Desastres le solicitó a los alcaldes activar los consejos de gestión de riesgo. Fue capturado alias Cartagena, cabecilla financiero del Clan del Golfo, grupo responsable del atentado que dejó 7 militares muertos en Frontino, Antioquia. Pasaron más de 48 horas para que los cuerpos de los soldados asesinados en Frontino pudieran ser trasladados a Medellín. Las malas condiciones climáticas no lo habían permitido. También siguen apareciendo más imágenes que recalcan la crueldad del ataque terrorista del Clan del Golfo, grupo delincuencial que en las últimas horas recibió un golpe por parte de la fuerza pública. En Mutatá, Antioquia, fue capturado uno de sus presuntos cabecillas, alias Cartagena. Le rendía cuentas directamente a alias Richard, cabecilla principal de esta subestructura criminal del Clan del Golfo, por quien además se ofrece una recompensa de hasta 150 millones de pesos para quien suministre información. El delincuente era el encargado de manejar las finanzas de la estructura criminal Edwin Román Velázquez del Clan del Golfo, la misma a la que las autoridades le atribuyen el atentado terrorista en Frontino, Antioquia, que dejó 7 militares muertos. El ELN se atribuyó la masacre en Tame, Arauca, ocurrida el pasado 17 de abril. El grupo guerrillero reconoció a través de un comunicado que los integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz le dispararon a la camioneta en la que se movilizaban 9 ciudadanos. En el ataque fallecieron 4 personas, entre ellas 2 menores de edad. Los subversivos calificaron la masacre como un error de guerra. Las víctimas del asalto en la calle 100, norte de Bogotá, presentaron la denuncia ante las autoridades competentes. Los afectados ahora esperan que un juez legalice la captura como primer paso del proceso de judicialización. En la noche del jueves se conocieron las identidades de los delincuentes que atracaron al conductor del vehículo en la calle 100 con carrera 19. Gracias a la tecnología y a una rápida y efectiva acción de la policía, hemos logrado la captura de estos delincuentes que van a ser judicializados para que respondan por los delitos cometidos. Según las autoridades, ya fue hecha la denuncia contra los 3 asaltantes, quienes tienen anotaciones judiciales. Sí, esa denuncia ya se recepcionó anoche, efectivamente. Ya se puso a disposición de un fiscal de la jury vengativa, ya se están radicando los respectivos informes de policía judicial. La Fiscalía invitó a las personas a compartir las grabaciones realizadas con los celulares y con las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales. Y esto le sirve a la Fiscalía para llevar ante un juez con función de garantía la materialidad del hecho. El ente acusador anunció que la audiencia de imputación de cargos se realizará en el transcurso del día. El INVIMA ordenó retirar del mercado el lote de condones Today con lubricante y espermicida distribuido con imperfecciones. En la revisión a los preservativos le fueron hallados orificios, mayor cantidad de espermicida y empaque defectuoso. La entidad aclaró que no realiza análisis de control de calidad a los preservativos antes de su comercialización, porque es responsabilidad del fabricante, que en este caso es Suretex Limited de Tailandia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará la próxima semana a Moscú para conversar con el presidente Vladimir Putin. Entre tanto, Naciones Unidas evalúa evidencias de posibles crímenes de guerra en ese país. Pormenorizada desde todos los frentes, ángulos y encuadres, Ucrania es una sola. Terreno de piezas inconexas e imposibles de recomponer.
desde las que poco a poco emergen rastros de los episodios de la guerra que Rusia llevó a sus tierras. Justamente, la visual que da lo satelital permite interpretarlos. Estos montículos de tierra a 20 kilómetros de Mariupol corresponderían a fosas comunes, hallazgos ya recurrentes en la geografía invadida y que son materia de revisión por parte de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Las Fuerzas Armadas rusas han bombardeado indiscriminadamente zonas pobladas, matando a civiles y destrozando hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, acciones que pueden constituir crímenes de guerra. Establecer un corredor terrestre de control total desde el Donbass al este, al sur y hasta la región separatista prorrusa de Transnistria en Moldavia es el objetivo real y de fondo perseguido por Rusia. Así lo confirmó el jefe del Centro Nacional para el Control de Defensa del Kremlin, para quien evacuar y someter Mariupol es vital. La operación ofensiva del enemigo en el sur depende de Mariupol. El enemigo trata de concentrar todos sus esfuerzos allí. 8 semanas han sido más que suficientes para transformar radicalmente Ucrania, y a medida que el tiempo avanza, más compleja y cruda se torna su realidad. En el Día Mundial de la Tierra, el Servicio de Vigilancia Meteorológica de la Unión Europea reveló la tendencia en el incremento de las temperaturas mundiales. Según el programa científico, los últimos 7 años han sido los más calientes para el planeta. El planeta como hábitat, como hogar de millones de especies, entre ellas la humana, es uno cada vez más caliente. Como dejando un registro, uno más crudo que el anterior de lo que ocurre con su equilibrio, sequías, lluvias, incendios, deshielo, extremos todos, son el lenguaje del globo para confirmar su cambio climático. Copernicus, programa científico de la Unión Europea cuyo foco es el monitoreo de esa variación en la temperatura, identificó en su más reciente informe un patrón de elevación térmica en áreas terrestres y marinas, haciendo de los últimos 7 años los más calientes desde que se tiene registro. Entre 1,1 y 1,2 grados es el último aumento inventariado. Dióxido de carbono y el metano, presente en mayores concentraciones a nivel atmosférico, comparado con la bisagra temporal entre 1850 y 1900, plena era preindustrial, tendrían una relación causal con esa tendencia al alza. Llevarla a pique solo depende del gradual desuso y no dependencia del petróleo, gas y carbón por parte de la humanidad. El ex general de inteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, decidió guardar silencio en la audiencia a la que fue solicitado en Madrid, España, donde permanece preso. Tal sesión fue a solicitud de la magistrada Cristina Lombana para testificar sobre la supuesta financiación a las campañas de Gustavo Petro por parte del actual gobierno venezolano y del chavismo. Carvajal argumentó que no se iba a referir a ningún tema por estar en un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Hacía referencia al presidente de la República. En las últimas horas, Bélgica concedió asilo político al expresidente Rafael Correa y bloquea la extradición a Ecuador para cumplir su condena por corrupción. Fue el presidente de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriano, Iván Saquicela, quien anunció la firma del pedido de extradición del expresidente, condenado a 8 años por prisión por un caso de corrupción. Correa reaccionó a través de su cuenta de Twitter afirmando que se trata de un papelón de todo el sistema judicial y del gobierno actual. Quiero decirles que si alguien... Un nuevo escándalo alrededor del suministro de alimentos en los programas escolares fue público en el país. Esta vez sucede en un corregimiento de Malambo Atlántico. ¿Qué pasó, Elsie Beleño? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Carolina, pero esto no solamente está sucediendo en el departamento del Atlántico, sino en regiones como Magdalena. Por ejemplo, en Santa Marta, para ahorrar costos, la merienda y el almuerzo están siendo entregados en un solo plato. Y aquí en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Malambo, en esta institución educativa, Juan Domínguez Romero, donde hay una población estudiantil de 830 alumnos, aquí no se está brindando las meriendas. Antes de pandemia entregaban meriendas y almuerzos, pero hasta hace menos de un mes estaban entregando solamente las meriendas y sin explicación fueron suspendidas. ¿Qué está provocando esto? Que los estudiantes no vengan con regularidad a recibir las clases, pues es una población de muy bajos recursos económicos y muchos padres de familia enviaban a sus hijos con la esperanza de que aquí recibieran algo de comida.
Hace aproximadamente un mes que no llega el suministro de alimentos para la población estudiantil de la Institución Educativa Técnica Agrícola Juan Domínguez Romero, comunidad en su mayoría de bajos recursos económicos. Puesto la entidad que estaba prestando el servicio de alimentación a estudiantil se suspendió hace un mes. La situación es tan crítica que varios niños se han desmayado del hambre. Vienen sin comer, duran hasta las tardes, 5 de la tarde, sin comer, sin almorzar, y les da bajones de azúcar, se les baja la temperatura y se desmayan. Les ha tocado buscar donaciones para garantizar la alimentación de los alumnos. Generalmente había niños que iban y me decían a mí, señor, lo que quede me lo llevo, y sí se lo llevaban. Yo se los empacaba, si quedaba cucayo, si quedaba algo se lo llevaban, porque esa era la comida con que ellos contaban. Esta población pide ayuda para que el gobierno departamental y nacional les brinde apoyo. Vean este insólito hecho en Bogotá. A un soldado le robaron el fusil en un céntrico barrio de Bogotá. Ni el Ejército Nacional se salva de la inseguridad en Bogotá. Un soldado de la Brigada 13 fue víctima de robo mientras patrullaba por las calles del barrio Quinta Paredes en Teusaquillo. Pierde el control de una de sus armas de fuego, un fusil. Al momento de perder el control, un sujeto que se desconoce la procedencia lo toma y huye del lugar. Por su parte, la Brigada 13 del Ejército emitió un comunicado sobre lo sucedido. En hechos que son materia de investigación ocurridos en el centro de Bogotá, le roban el fusil a un soldado del batallón de Policía Militar número 13. Hacemos la búsqueda en conjunto con el Ejército. Actualmente estamos verificando todavía las cámaras, los testigos en el sector, y todos estos hechos son materia de investigación. Según las autoridades, el uniformado podría enfrentar una sanción disciplinaria establecida en el Código Penal Militar y será sujeto de una investigación interna para determinar si es culpable de la pérdida del armamento. (12:21), hablemos de deportes. Luego del triunfo ante Venezuela, la selección Colombia femenina sub-20 buscará su cupo al Mundial ante Uruguay. Partido que ustedes van a poder disfrutar el próximo domingo desde las 3:50 de la tarde en nuestra pantalla. Señal Colombia. Ellas motivadas por la victoria. Uruguay viene de caer, pero los dos equipos tienen la misma necesidad: ganar a como dé lugar. Estamos conscientes de que es un equipo fuerte, tanto colectivamente e individualmente, y nada, estamos trabajando los partidos, trabajándonos física y mentalmente para lo que se viene. Después de golear a la Vinotinto, la tricolor se cree el cuento de que puede llegar al Mundial de Costa Rica. Tanto de las cosas buenas y malas siempre se aprende, y nada, estamos en una carrera donde es una montaña rusa de emociones, donde hay momentos buenos y momentos malos. Hay que tomar cada experiencia para construir a nuestra vida. Y también entienden que están acá para divertirse, para gozar el fútbol y por supuesto para darle más ilusión a los colombianos. Todo colombiano quiere ganar y vamos a salir a ganar, y vamos a tener la mentalidad de que vamos a salir con toda, no nos vamos a conformar con nada. La cita es el próximo domingo en esta pantalla para acompañar e ilusionarnos con las guerreras de Carlos Paniagua. Atención a esta noticia que nos llena el alma. Egan Bernal y el Ineos lanzaron El mejor día de mi vida, el relato del ciclista luego del accidente que sufrió el pasado 24 de enero. En el video dejó un mensaje esperanzador para los fanáticos del ciclismo. Grande campeón. Era lo único que sentía, que no podía respirar. Cuando llegó el doctor, tuvieron que enderezar el fémur porque se había roto, y para que dejara de sangrar internamente, pues me tuvo que acomodar el fémur. La fecha, 24 de enero de 2022. Ese día, Egan Bernal se encontró con el reto más grande de su vida en una carretera colombiana. 3 meses pasaron, el aliento permaneció, al igual que la energía, y las ganas de subir a la bicicleta continuaron intactas. Cuando ya me desperté, y allá en ese momento me empezaron a contar lo que había pasado, pero pues digamos que en sí yo no tuve que vivir esa angustia de saber que tal vez iba a entrar a la cirugía e iba a poder perder la movilidad, ¿no? En el camino hay una nueva visión de vida. Amigos, familia y seguidores son la base de sus retos. Es el mejor día de mi vida, ha sido el mejor día de mi vida, el poder montar en bicicleta después del accidente y poder hacerlo con mis amigos, con mi familia, con mi mamá. Y también está su equipo, que no bajó los brazos para ser parte de su proceso de recuperación. Me decían, lo más importante es que quede bien usted como persona, y luego
pensamos a qué bien como ciclista. Y es como la segunda familia. Camina con la ayuda de un bastón, pero su cuerpo le pide ser elegante antes sobre la bicicleta, esa que tantas alegrías le dio y que seguramente lo ayudará a conseguir más triunfos. Gracias y que ahí hay para rato, que espero volver a competir, que me esperen ahí porque voy a volver. De parte de toda la familia de RTVC Noticias, nuestra admiración, campeón. De otro lado, terminó la edición número 45 del Tour de los Alpes, que dejó a Romain Bardet como ganador de la competencia. La etapa de hoy, que terminó en Lienz, Austria, fue ganada por el francés Thibaut Pinot del Groupama, tras una escapada con David de la Cruz del Astana Team. El mejor colombiano en la clasificación general fue Santiago Buitrago, quien terminó en la 8ª posición. Hasta acá, la información deportiva. Un fallo judicial suspendió el inicio del piloto de exploración de petróleo a través del fracking en Puerto Wilches, Santander. Dice la sentencia que no hubo suficientes consultas previas con las comunidades. Lo que dice el juez del circuito de Barrancabermeja es que el permiso que entregó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no respetó, argumenta la decisión, las consultas con los pueblos étnicos y afrodescendientes de la zona. La afectación directa aludida por la parte demandante recae sobre temas relacionados con las actividades agropecuarias y de pesca que realiza la comunidad étnica perteneciente a Afro-Wilches, al igual que el impacto ambiental por la realización de los proyectos. Ecopetrol había recibido el permiso de la autoridad ambiental para que este año iniciara pruebas de exploración con esa técnica en los pozos Calé y Platero en Puerto Wilches, Santander. Y ordena a Ecopetrol, ANLA y el Ministerio del Interior realizar la consulta previa a las comunidades de Afro-Wilches. Ecopetrol aseguró que respeta la decisión, pero no la comparte. Acudiremos a las instancias legales correspondientes para que se considere la posibilidad de continuar con el proceso de licenciamiento ambiental de los 2 proyectos piloto. Varias comunidades y organizaciones en Santander y Bogotá anuncian manifestaciones. La Feria Internacional del Libro de Bogotá avanza en medio de su intensa agenda de actividades. Atentos porque hoy hablamos de libros gratis, entre otros temas. Jairo Patiño en Corferias, buenas tardes, adelante. Compañeros, buenas tardes. Seguimos en Corferias, como ustedes lo dicen, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta es la fiesta de los libros, el regreso después de 2 años. Y son muchos los eventos, las ofertas de buena lectura que hay aquí, de muchas manifestaciones culturales. Y les quiero hablar de un evento que se presentó recientemente, que es una biblioteca digital gratis. Hay 156 títulos al alcance de las familias con tan solo un clic, como decimos popularmente. La ministra de Cultura directamente nos estuvo hablando de esta iniciativa. A través de este código QR las familias colombianas van a poder descargar de manera gratuita los títulos literarios. Iniciaremos con 156 títulos, la semana siguiente tendremos 200 y de esta forma iremos retroalimentando con nueva literatura para que compartan padres e hijos. Bueno, y también estuvimos de nuevo recorriendo el pabellón de Corea del Sur, el país invitado a honor, porque realmente es mucha la oferta que hay allí, son muchas las curiosidades para ver el tipo de ediciones que ellos trabajan y estuvimos precisamente hablando con una de las autoras, crítica literaria, también experta en libros ilustrados infantiles, que nos explicó un poco cómo es la lógica editorial de su país y el tipo de publicaciones que producen. Probablemente lo conoces, es un famoso libro ilustrado que traduje al coreano. Se llama Hablo como el río, de Jordan Scott. Son muchos los eventos aquí en Corferias y si hiciéramos una lista quedaría bastante larga, así que les voy a ir contando de a poco. Uno que puede funcionar muy bien para esta tarde de viernes es un conversatorio, 40 años del Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Ustedes recuerdan, 1982, ese año Colombia se metió en esa lista tan prestigiosa de la literatura. García Márquez en Ciudad de México recibió la llamada de Estocolmo y le dijeron que se había ganado el Nobel de Literatura. De eso estarán hablando aquí en Corferias esta tarde y nosotros seguiremos atentos y seguiremos contándoles muchas noticias más de la cultura aquí en RTVC Noticias. Seguimos conectados 24/7. Soy Jairo Patiño. Continúen ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Jairo, por esta información. Conectados 24/7. Además, 150 libros gratuitos a través de un código QR. Y Sabina, usted va a ir a la Feria del Libro, me imagino. Claro que sí. ¿Quiere que le cuente que ese
ese es mi plan de hoy en la tarde. Me parece que nadie es el mismo después de leer un libro. Alimenta muchísimo el alma y la mente y quiero conseguirme uno sobre historia del deporte. Entonces voy a ir a recorrer estos pabellones a ver cuál me enamora. Plan para el fin de semana. Entonces yo también espero ir con mi hijo para la Feria del Libro. Y bueno, gracias por habernos acompañado en la emisión del mediodía de RTVC Noticias. Feliz tarde, feliz fin de semana. RTVC Noticias del Mediodía. A ver, ¿qué podemos explorar de esta tierra nuestra? Preguntémosle a Andrés Hurtado, que conoce la piel de este país caminando. ¿Qué tal?